adicción a los videojuegos, a ver, principalmente los afectados, en este caso los individuos que tienen esta adicción, suelen ser jóvenes varones, ya que estos suelen ser pues aficionados a esta clase de entretenimiento. Ahora vamos a ver lo que es la parte de la sintomatología. A ver, un momento. Dentro de la sintomatología encontramos el aislamiento social. Son personas que se aíslan porque necesitan, o vamos a decir en este caso, juegan dentro de un espacio completamente cerrado, ya que no quieren cualquier tipo de distractor externo. El empeoramiento del rendimiento académico, si es que la persona está en una formación académica, vamos a ver pues una caída de su rendimiento académico en este caso, la pérdida de la noción del tiempo, pueden empezar a jugar a las 2 de la tarde y terminar a las 5 de la mañana y ni se percatan que ha pasado el tiempo, porque ya perdieron la noción del tiempo en ese momento. Dolores óseos o articulaciones, ya que como comprendemos, pues están todo el tiempo sentados en una posición, pues vamos a decir, inclinada, ¿no? Entonces la espalda también va a verse afectada. Ira desmesurada, justamente en este tipo de juegos o de videojuegos que normalmente este tipo de personas que tienen esta adicción pues practican, se ve que son juegos muy violentos, de repente que tienen de repente mucho contenido, en este caso pues de violencia, mucho contenido de un tipo de videojuegos muy marcados en el tema de lo que son de repente juegos, pues vamos a decir con pistolas, con armas de fuego, ¿no? Dentro de la connotación de lo que se ve de la virtualidad. Entonces, justamente esa parte de lo que es la parte de jugar también muchas veces en línea, porque muchos de ellos juegan no solamente con la máquina o con el videojuego, sino que también juegan con otras personas en línea en ese momento, tienden pues simplemente a tener una falta de control de impulsos muy grande, ya que en ese momento pueden gritarse o pueden insultarse o de repente simplemente se meten tanto en el juego que sienten que están ellos dentro de ese videojuego y sienten que ellos están efectuando lo que ven que el personaje está realizando, ya sea que estén en un campo de batalla, ya sea que estén en un campo de guerra, ellos sienten que están dentro del videojuego, sea de la connotación que sea. Y eso obviamente hace que no tengan un control de impulsos adecuado. El entorno cercano del adicto puede detectar en su comportamiento o en su rostro signos evidentes que confirmen la adicción. Vemos acá pues un desmejoramiento no físico. Vamos a ver ojeras, vamos a ver de repente que el paciente no se va a alimentar como es debido, ya que va a pasar mucho tiempo encerrado, jugando detrás de una pantalla. Vamos a ver de repente signos de decaimiento físico. Los familiares se van a poder percatar de ello. Dedica, vamos a decir, poniéndolo en horas, dedica más de 4 horas diarias a los videojuegos. Ya vemos de que se excede ese tiempo y ya estamos viendo que es algo ya que ya no es solamente algo para entretenerse, sino que ya se está convirtiendo en una adicción. Y deja de lado pues obligaciones o cosas que tenga que hacer o actividades pactadas, trabajo, estudios, familia, para dedicar tiempo netamente a lo que son los videojuegos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo dentro de esta adicción? La dificultad para gestionar los sentimientos. Si son si de repente hay un tipo de, si es un tipo de persona que no tenga la facilidad de poder gestionarse emocionalmente, que no de repente puede exteriorizar sus sentimientos con facilidad, que es una persona retraída, va a ser mucho más proclive a poder pues tener este tipo de adicción, ya que va a encontrar en el juego, en los videojuegos, o en esta parte, vamos a decir, de enmascararse él, va a poder encontrar esta parte de soltar todo lo que tiene o soltar todo lo que siente, o soltar todo lo que piensa, o sus emociones, pues sin el temor a que alguien lo juzgue, ya que en este caso, pues cuando juegan en línea, como lo menciono, juegan pues con avatares, juegan con personajes y nadie los conoce, tienen seudónimos, entonces ya vemos que un factor de riesgo podría ser ello, ¿no? Si es una persona que no se puede gestionar emocionalmente, una persona muy reprimida, puede ser proclive a que sea más fácil a que tenga una adicción a los videojuegos. Baja tolerancia a la frustración también es otro factor de riesgo, ya que vemos que acá no hay un control de impulsos, no hay un tema de que se pueden controlar o se pueden autogestionar o puedan de repente autolimitarse. Aquí simplemente hay un desborde emocional, creencia de superioridad, creen que son superiores al resto, de que pueden con todo, problemas laborales o escolares o en el hogar que hacen que pues busque refugio en un mundo de fantasía.
De repente personas, adolescentes, jóvenes, que de repente no tienen un entorno social, un entorno familiar adecuado, o de repente en una persona ya adulta, que ya tiene o no tiene un entorno de repente pues laboral también que le permita estar tranquilo, busca pues un refugio o busca una salida o algo para poder pues canalizar todo lo que siente, todo lo que tiene, y en este caso, como ya lo menciono, pues son los videojuegos, que es como un mundo surreal y que él puede adentrarse en ello sin ningún problema. Y también en este caso, obviamente, problemas emocionales, ¿no? Dentro de las complicaciones, dentro de los factores familiares, las familiares con adicciones o la mala relación con la familia también puede ser una complicación que agrave esta adicción. Dentro de los factores sociales, la situación desfavorable en casa también lo podemos ver. Dentro de los factores académicos, pues las malas calificaciones, estamos hablando de un adolescente, el sufrir de bullying, ¿no? Y dentro de los factores individuales, la poca autoestima o actitudes rebeldes. Ahora, dentro del síndrome de abstinencia, que acá podemos apreciar, lo que encontramos es que estos individuos pues tienen constantes cambios de humor. Cuando ya se entra en una parte de abstinencia, cuando ya el paciente pues se deja de lado de repente las horas que pasaba jugando o disminuye la cantidad de horas que tenía para poder dedicarle a los videojuegos, vamos a ver constantes cambios de humor. Vamos a ver una irritabilidad marcada al tener la sensación de una pérdida de control, ya que él no controla, siente que ya no tiene control de nada. La disminución de la funcionalidad de otras actividades. Listo. A ver, permítame un momento, por favor. Te escuchamos. Ya, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Noel. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Disminución, como lo dije, de la funcionalidad en otras actividades. Si es que el paciente, en este caso, pues trabajaba, estudiaba o tenía una vida social, vamos a ver que una disfuncionalidad totalmente en ese aspecto. Preocupación y ansia constante al no poder jugar. Va a estar en pues una constante ansiedad, en una constante preocupación, la ansia constante, el deseo por poder jugar, el deseo de poder de repente tener nuevamente la computadora, el celular o el videojuego, y el no poder tenerlo le va a generar pues toda esta parte de la preocupación y del ansia. El aislamiento de su entorno social y familiar. Si de por sí el paciente a principio se aislaba para jugar, ahora se va a aislar porque ya no quiere de repente interactuar con nadie, porque siente que no puede interactuar con el resto, él solamente interactúa pues en su mundo de fantasía. Ahora vamos con la siguiente adicción. Un momento. La adicción al sexo. Dentro de la adicción al sexo vemos que es una conducta que el paciente pues no puede controlar y afecta su comportamiento sexual, provocándole dependencia y o abstinencia. La adicción también pues al sexo también se conoce como trastorno compulsivo sexual. Dentro de ello, pues vemos que implica la presencia de impulsos, fantasías y pensamientos recurrentes de carácter sexual que conducen pues, al sujeto o al individuo a realizar conductas compulsivas para poder satisfacerse. Ahora, ¿cuáles son las sintomatologías de este tipo de adicción? Los pensamientos recurrentes sobre el sexo a lo largo del día o de la semana, la necesidad de llevar a cabo la conducta pese a que después no se realice, las conductas sexuales explícitas, la necesidad de incrementar la intensidad y la frecuencia de la conducta sexual, la negación del problema, porque si le preguntas a esta persona si tiene un problema con respecto a ello, te lo va a negar completamente, la falta de control de las conductas, aunque el paciente quiera controlarlas, ya no va a poder controlarlas, el contacto sexual logra aliviar los síntomas, pero no los elimina. Si bien es cierto, en el momento va a poder satisfacerse, va a poder tener un sentido de tranquilidad, no se van a eliminar ese deseo o esas ganas de querer tener pues siempre esta actividad de forma recurrente. Y la reaparición posterior del síntoma puede empujar al sujeto a la repetición inmediata de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se efectúa el acto,
a los pocos minutos o a las horas vamos nuevamente a querer volver a repetir la acción y así sucesivamente, y no va a haber un tema de tope o un tema de poder decir de que te hay un límite o ya se puede parar o frenar la conducta. Siempre se va a querer más y siempre se va a querer repetir la conducta una y otra vez de forma inmediata. Dentro de las causas encontramos dentro de la parte ambiental, pues el fracaso, es el fracaso académico, una familia desestructurada o problemática, el haber sufrido abusos en la infancia también puede ser un desencadenante. Dentro de los factores biológicos, bueno, los niveles de dopamina, serotonina y noradrenalina, que si están elevados pueden causar de que esta adicción sea, pues, se pueda desencadenar mucho más fácilmente en el paciente. Y también por el factor psicológico, las personas con baja autoestima que encuentran pues en el sexo una vía de escape a sus problemas personales, sociales y emocionales, cuando ya creen que a través del sexo se pueden sentir queridos, a través del sexo se pueden sentir de alguna manera valorados, no diferenciando simplemente la conducta física, sino que la anclan a todo y esa es la manera en que ellos sienten en que están siendo valorizados o reconocidos por alguien. Dentro de las complicaciones, pues la pérdida de control de los impulsos, experimentar el síndrome de abstinencia, desarrollar una fuerte dependencia psicológica, la pérdida de interés en otras actividades, la irritabilidad cuando no se puede realizar la conducta y la preocupación frecuente sobre la sexualidad. Ahora, dentro de la parte del síndrome de abstinencia vemos que hay nuevamente una ansiedad, una irritabilidad constante, siempre está marcado los cambios de humor, el enrojecimiento, sudoración y temblor de manos, los episodios depresivos de distinta intensidad y frecuencia, también acá variabilidad, y los pensamientos e intentos suicidas, si es que ya llegamos a un grado extremo en los que ya el paciente no puede ya de repente encontrar satisfacerse físicamente o de repente encontrar una persona con la que pueda pues tener esta actividad sexual. Ahora, vamos con la parte de lo que son la adicción a las compras. Dentro de la adicción a las compras vemos que esta se produce cuando pues ya ir a comprar se convierte en una necesidad, dejando de ser una actividad netamente para resolver una carencia. En la mayoría de los casos se trata de productos innecesarios o relacionados simplemente a una moda pasajera, también conocido como compra compulsiva o uniomanía. Se trata de una adicción que provoca pues que el sujeto sea incapaz de controlar sus impulsos y que siempre quiera comprar más. Ahora, ¿cuál es la sintomatología de esta adicción? Gastar elevadas cantidades de dinero en compras, en algunos casos llegando a acumular deudas, porque ya no hay un control de decir de repente no tengo el dinero suficiente para poder comprarlo, simplemente me genera una deuda. Las famosas tarjetas de crédito aquí entrarían en vigor, ¿no? La sensación de culpabilidad, la autoestima baja, la gran satisfacción al comprar, la dificultad con las habilidades sociales, la parte de desvalorizar lo que se tiene, ya que para poder justificar de alguna manera nuestra compra o poder justificar de alguna manera las nuevas adquisiciones, decimos, o en ese momento la persona, ¿no?, que está cometiendo la adicción, pues dice, no tengo lo suficiente o esto no me sirve de tal manera o esta cosa sí me va a servir mucho mejor, esto ya no, de repente ya no me funciona como antes. Desvalorizamos lo que tenemos simplemente para justificar la siguiente compra. La bipolaridad, ansiedad, depresión o sensación de vacío cuando no compran. En este caso estamos hablando ya de trastornos pues, mentales netamente marcados. La frustración constante. Las personas que padecen una adicción a las compras suelen estar en el inicio de la edad adulta, aproximadamente entre los 18 y 30 años. No es un factor excluyente, simplemente que es vamos a decir que es lo más común, pero también hay excepciones en mayor rango de edad. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La obsesión por la apariencia física, porque muchas de las personas que compran, en este caso mujeres, lo hacen simplemente pues para verse bien. La baja autoestima, ya que tiene que ver pues con cómo nos percibimos también a nosotros, porque de alguna manera encontramos de repente un objeto nuevo, esa sensación de valorización o esa sensación, vamos a decir, de reconocimiento que nosotros necesitamos como seres humanos.
Búsqueda de aceptación en su grupo o de amigos, ya que decimos, si me compro tal cosa, si me compro tal objeto, vamos a decir tal celular de marca, tal ropa de marca, o de repente un auto o lo que sea, voy a ser reconocido dentro de este grupo o voy a ser aceptado dentro de este grupo, o simplemente quiero calzar dentro de un grupo al que yo quiero pertenecer. Entonces busco de repente ciertas características y entre ellas encuentro que pues tienen algo de factores en común, entonces trato de alcanzarlos. ¿Y qué hago para ello? Pues obtener cosas. Cubrir carencias afectivas o vacíos internos, básicamente lo que estábamos haciendo con la baja autoestima, ¿no? De repente me siento mal porque no tengo una familia funcional, de repente me siento mal porque no tengo una relación, vamos a decir, una relación de pareja como yo quisiera. Entonces, ¿qué hago? Compro cosas y trato de llenar con esos objetos ese vacío emocional que yo tengo perennemente. Utilizar la ocupación para distraer la atención de un asunto que pues pueda preocupar más. Si de repente tengo un problema muy grande, pero necesito distraerme, y en este caso la persona tiende a que su mayor distracción es ir a comprar, lo va a utilizar ya como forma recurrente. Y una vez que ya lo utiliza como vía de escape, ahí ya vamos viendo que hay un anclaje a una adicción. Y obviamente que la educación carente de límites, si es que hay alguna persona que en su familia de repente no le enseñaron nunca a tener límites, a saber lo que es un ahorro, a tener las cosas, pues el dinero predispuesto para lo que son gastos necesarios, siempre va a haber un desfalco económico. Dentro de las complicaciones, comprar en momentos de tristeza. Aquí vemos la parte de los estados emocionales. De repente, si estamos muy tristes, compramos y en el momento de tristeza tratamos de subsanar ese momento de tristeza comprando algo. Ir de compra solo. Ya si se sabe que la persona tiene un problema en este caso una adicción, y va a comprar solo, pues es un factor desencadenante de que pueda comprar, a diferencia de que si va a comprar con alguien más, de que le puede frenar y le puede decir, ok, eso no lo necesitas, no es necesario que lo compres. No hacer una lista de compras para valorar lo que de verdad se necesita. En ese momento, si la persona va y simplemente ve cualquier cosa, lo va a comprarlo sin necesidad o sin, vamos a decir, percatarse de si lo necesita o no lo necesita, si es necesario para su vida en ese momento o no. Salir sin un presupuesto concreto. Simplemente tener el dinero en mano y no darnos de repente la tarea de decir qué es lo que para qué voy a utilizar esta cantidad de dinero y cuánto de ese dinero lo voy a utilizar y para qué cosas. Ignorar si se tiene una conducta acumuladora de productos similares. Muchas de las personas que compran de manera compulsiva tienden a acumular objetos. Entonces ya vemos también de que por ahí se puede ir por otra parte, ¿no? Que puede desencadenar algo más. En este caso, una adicción a las compras podría desencadenar pues que una persona se vuelva una acumuladora compulsiva. Ahora, ¿cuáles son los factores dentro del síndrome de abstinencia? Como vimos, el bajo estado de ánimo, la impulsividad, la intolerancia a los estímulos que no generen placer, ya que la compra o ir de compras, obtener nuevos objetos, no solo estamos hablando de ir a comprar a la tienda, sino también de ahora las compras online, las compras en línea. El hecho de comprar, el hecho de hacer todo ese proceso le genera placer a la persona. Entonces vamos a ver que hay una intolerancia a los estímulos que no le generen placer. La irritabilidad y pues el afrontamiento inadecuado en este caso. Ahora vamos con la parte de la adicción a la comida. La adicción a la comida se comprende básicamente como una enfermedad de carácter crónico y recurrente con complicaciones cerebrales y consiste pues básicamente en la necesidad de buscar y consumir compulsivamente determinados alimentos en cantidades más grandes de lo que en verdad se necesita, ya sin tener en cuenta las consecuencias nocivas que puede presentarse en nuestro cuerpo, tanto físicamente como emocionalmente, como las complicaciones en la salud que conllevan pues, los alimentos con alto contenido de azúcar o de grasas, no sin de repente tenernos a pensar de que si consumimos demasiada azúcar nos puede generar una diabetes, si consumimos de repente demasiadas grasas, de repente puedes elevar nuestro nivel de colesterol o demasiadas harinas, de triglicéridos, etcétera. Simplemente se consumen las cantidades de comida sin pensar en los estragos que nos puede ocasionar. Ahora, ¿cuál es la sintomatología de esta adicción propiamente? La necesidad de estar comiendo compulsivamente y cuando no lo están haciendo piensan en la siguiente comida. O sea, la persona terminó de desayunar y ya está pensando qué voy a almorzar. Ya está pensando qué voy a comer después. Así, sucesivamente. No tenemos como que un freno de que sí, la comida es una necesidad que tenemos, está bien y la podemos disfrutar,
Sin embargo, no es algo prioritario que tengamos que estar pensando en cada momento porque tenemos otras actividades a lo largo de nuestros días. Experimentar constantemente antojos hacia determinados alimentos. Más que todo acá nos vamos por lo que son las comidas chatarras, ¿no? No es tanto un antojo por una comida saludable, verduras, frutas, sino más que todo por comidas chatarras. Ingerir grandes cantidades de comida durante espacios de tiempo muy reducidos y posteriormente a sentir culpabilidad por ello. Vamos a ver que de repente, pues una comida te tarda con tu familia terminar de comerla en 1 hora. Ellos van a poder consumirlo en 10 minutos y grandes cantidades. Y luego de consumir esas grandes cantidades van a sentir culpabilidad por haber consumido tanto. Búsqueda de la compensación de las emociones negativas, tales como la tristeza o la ansiedad. Aquí vemos pues que son personas que de alguna manera tienen ya factores emocionales ya instaurados, predisponentes, que hacen que puedan ingestar de manera compulsiva para llenar, como decíamos, pues espacios. Factores de riesgo, gestionar la ansiedad mediante los alimentos. Cada que una persona se siente ansiosa, en este caso el individuo que tiene esta adicción se siente ansioso, ¿qué es lo que hace? Come. ¿Por qué? Porque siente que con eso va a tapar ese estímulo. El efecto del consumo de estos alimentos en el sistema de recompensa del cerebro, ya que sabemos pues que al comer también nos genera placer, entonces ya lo vamos viendo como una adicción, el cerebro ya se acostumbra a tener siempre esa sensación placentera. Y los sentimientos pues de culpabilidad también, cada que después de comer pasa a la parte de la culpa. Complicaciones, pues la ingesta de azúcares, en este caso por la parte física, la ingesta de azúcares o grasas pueden incrementar las conductas adictivas porque pueden generar también que se afecten los circuitos cerebrales y también obviamente generar enfermedades, ¿no? En este caso, cuando vemos el azúcar, lo que no se nos viene a la mente pues es propiamente la diabetes. Cuando la persona se encuentra estresada o ansiosa, su consumo aumenta. La ansiedad aparece de nuevo por la culpabilidad del atracón de comida y la persona tiene la necesidad de comer otra vez, creando con ello pues un círculo vicioso, como ya lo habíamos visto. Ahora, dentro de los factores de riesgo encontramos estos puntos, pero antes de hablar de los factores de riesgo es importante mencionar que en el caso de la adicción a la comida se pueden generar dos tipos de TCA. ¿Qué son los TCA? Los TCA son trastornos de la conducta alimentaria, tal cual como los conocemos dentro de las tipificaciones de lo que son trastornos pues, psicológicos, vamos a decir, trastornos mentales. En este caso, un trastorno de la conducta alimentaria es básicamente pues una afección o una alteración al momento de ingestar la comida. En este caso se pueden desencadenar con lo que es, en la adicción a la comida se puede desencadenar lo que es la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Ahora, ¿qué es la bulimia nerviosa? La bulimia nerviosa es básicamente pues el periodo, vamos a decir, la acción de comer compulsivamente, pero seguido vamos a decir, de sentimientos de culpabilidad y de conductas compensatorias. Por ejemplo, una persona ingesta mucha cantidad de comida, vamos a decir que se come bastantes cosas en una cantidad de tiempo muy reducido, inmediatamente siente un sentimiento de culpabilidad y acto seguido hace pues una conducta compensatoria para poder liberar de alguna manera la culpa que tiene. ¿Cuál es esa conducta compensatoria? Ir a vomitar, tomar un laxante, tomar un diurético. Ya cuando hablamos de que ya la adicción a la comida se vuelve en un TCA, genera una bulimia nerviosa como comorbilidad o desencadenante, estamos viendo que ya la bulimia nerviosa es algo más, es algo aparte, es un TCA aparte, es un trastorno de la conducta alimentaria ya aparte que tiene su sintomatología propia, que es básicamente pues la ingesta de comida seguida de sentimientos de culpabilidad y de conducta compensatoria. Hay distintos tipos de conductas compensatorias dentro de la bulimia nerviosa, desde el vómito, que según la persona misma se provoca el vómito, desde la parte del tomar laxantes, diuréticos, hacer grandes cantidades de ejercicio y también el hecho de no comer, de tener pues, vamos a decir, días o momentos u horas de ayuno, hasta que se vuelva a tener pues la ansia compulsiva por comer nuevamente. Eso es lo que se puede generar como bulimia nerviosa. Ahora, el trastorno por atracón, básicamente, pues, es cuando la persona ingesta mucha cantidad de comida, ¿ya? En un tiempo muy reducido y la persona se siente fuera de control dentro de ese momento, pero no hay una conducta compensatoria.
No existe una conducta compensatoria. No es que la persona vaya a vomitar o se vaya a tomar un laxante o vaya a hacer ejercicio o después de repente al día siguiente no vaya a comer. No. En el trastorno por atracón es simplemente pues el momento, en el momento en el que ocurre. Y puede ocurrir intermitentemente. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente va a ser algo que va a quedarse instaurado de forma permanente o que va a tener una, vamos a decir, una frecuencia exacta. Puede ocurrir en cualquier momento. Y obviamente que el trastorno por atracón también tiene sus connotaciones físicas, que quiere decir que puede tener, pues en este caso, ya estragos, ya vamos a decir gastrointestinales, porque nos puede generar más cosas, porque nos puede generar de repente por ahí una irritabilidad, ya problemas más orgánicos. Entonces, dentro de lo que es la adicción a la comida, se puede generar la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Ahora, vamos con la parte que es el síndrome de abstinencia o las características que vemos dentro del síndrome de abstinencia dentro de lo que es la adicción a la comida. La tristeza, ansiedad, irritabilidad constante, el cansancio, sensación de antojos durante los primeros 2 a 5 días siguientes al cese de la comida. La persona, el adicto, se va a sentir muy cansado, va a tener una sensación de antojo muy fuerte porque va a querer comer, pero vamos a decir que tiene que frenarse en ese momento. La ansiedad, depresión, dolores de cabeza y sensación de mareo. Eso es lo que vemos dentro de la sintomatología que puede presentar cuando está dentro del síndrome de abstinencia. Ahora, vamos con el siguiente. La adicción al trabajo. ¿Qué es la adicción al trabajo? Ahí vamos a un modelo, como me dijo el licenciado. Yo. Ahí está el modelo. Dentro de la adicción al trabajo, pues básicamente es un estado psicológico en el cual pues la dedicación a la actividad laboral pasa a ser casi la prioridad de la persona, haciendo que la línea entre la vida privada y la vida profesional se difumine. Ya es una cuestión de que se dedican al trabajo netamente y es su prioridad número uno. Las consecuencias negativas de esto son pues que a largo plazo incluye la baja rendimiento, el posible bajo rendimiento en el trabajo porque la persona va a estar más cansada. Y pues la peor parte repercute en el estado de salud física del paciente, ¿no? ¿Quién es el que sufre todo ello? Los estragos emocionales, la separación de repente de la vida familiar. Vemos ahí de repente un decaimiento en lo que es la vida social, la vida familiar del paciente. Ahora, ¿cuál es la sintomatología propiamente de esta adicción? Serias dificultades para ceñirse a un horario oficial de trabajo. O sea, no estamos hablando de que la persona puede seguir de que empieza a las 9 de la mañana y sale a las 3 de la tarde de su trabajo. No hay. Empieza a las 8 de la mañana y son las 11 de la noche y lo seguimos viendo que sigue trabajando, que sigue conectado, que sigue haciendo las cosas, a pesar, y le podemos preguntar a la persona, ¿ya almorzaste? Te puede decir que no. ¿Ya cenaste? Te puede decir que no. Te puede decir que tiene un dolor de cabeza, pero a pesar de eso sigue allí. Te puede decir que tiene la espalda contracturada, pero pese a eso sigue conectado trabajando. Entonces estamos viendo de que ya la línea entre salud física ya está difuminada. Ya vemos que la parte de cuidarnos ya no es una prioridad. La prioridad es simplemente cumplir con su trabajo. Se ha vuelto una prioridad a toda costa. La fatiga, la rumiación, el trabajo pues consume casi todas las horas del día. No dormimos bien, hay una parte ahí que la persona le cuesta dormir, o de repente ya tiene dificultad para dormir, o de repente se cuesta tan tarde que de repente dice, bueno, me acosté a las 3 de la mañana, me tengo que levantar al día siguiente a las 7 de la mañana, dormí 4 horas, pero esas 4 horas ni siquiera están bien descansadas, porque el cerebro se acostó con tantas cosas que no tuvo tiempo como que de ir apagándose, pues pero progresivamente. Se intenta comer a la vez que se trabaja, sobre todo casi en la labor, mirando la pantalla, no se come bien, no se consume bien los alimentos, irritabilidad ante la sugerencia de que se deja de trabajar horas extras, vida social muy limitada y casi inexistente más allá del mundo laboral. ¿Cuáles serían los factores de riesgo en este caso? Trastornos psicológicos que predisponen a desarrollar un problema. Vamos a decir, pues un ejemplo de ello sería un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? De la personalidad. Si tenemos un trastorno obsesivo compulsivo por algo en específico, por el orden, por la organización, y sumado a ello le sumamos pues una adicción al trabajo, tenemos una bomba de tiempo ahí muy grande. Complicaciones, carencia de unos hábitos más sanos en su manera de relacionarse con su trabajo,
Y pues también la falta de establecer un sistema también de adecuado, ¿no? De creencias. En este caso se establece un sistema de creencias arraigadas que se están reforzando y mantienen la adicción al trabajo, ¿no? De repente, de, si no me quedo hasta esta hora, no voy a poder hacer las cosas bien. El si de repente no estoy 5 horas plantado haciendo de repente algo en la computadora, este programa o algo en específico, no va a salir bien. Si yo no lo hago, no va a salir bien. El hecho de no poder delegar a alguien, de no tener la confianza suficiente de decirle voy a delegar ese trabajo a alguien, el querer tener control sobre todo y el querer hacer todo uno mismo. Ahora, como en la adicción a la comida, justamente con el tema de la adicción al trabajo se puede desencadenar otro síndrome. En este caso, el síndrome de burnout, o como lo conocen también en español, el síndrome del trabajador quemado. ¿Ya? Eso básicamente hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y que llega a alterar la personalidad y la autoestima del trabajador. O sea, a través de la adicción al trabajo se puede generar el síndrome de burnout. El síndrome de burnout, como ya lo mencionamos, pues es este agotamiento crónico, este agotamiento ya no solamente físico y mental, sino también la parte del cambio del humor del paciente. Ya de repente con sus compañeros de trabajo no va a ser lo mismo, la exigencia que él le va a pedir al resto va a ser la misma que él se pide a sí mismo. Entonces, eso va a hacer que también de repente, pues, sus, vamos a decir, relaciones interpersonales también decaigan. Ya no hay un tema de que el paciente va a poder tener una vida fuera del trabajo. Ya acá vemos que hay un cese cortado totalmente. Ya el paciente solo está subsistiendo para trabajar. Trabaja para vivir, vive para trabajar, tal cual. Dentro del síndrome de abstinencia, pues la irritabilidad, la ansiedad constante por no tener todo bajo control, el desinterés general por cualquier otra actividad que no sea netamente lo laboral y episodios depresivos también acá vemos que son en distinta pues intensidad y frecuencia, ¿no? Acá vemos que son variables también. Ahora vamos con algo, con otra adicción completamente distinta, la adicción al ejercicio físico. En esta parte, pues la adicción al ejercicio físico compulsivo, a veces es denominado también adicción compulsiva a lo que es la actividad física, ocurre cuando una persona se siente impulsada a hacer demasiado ejercicio físico, ya sea en un gimnasio o ya sea al aire libre. Mayormente ocurre esto en los gimnasios ya que se tiene pues esta parte del acceso a máquinas que tengan peso. ¿No? Bajo este concepto, las posibles lesiones, una enfermedad, las salidas con amigos o el mal clima no detienen a quienes hacen ejercicio físico compulsivo. Sí, vemos que, por ejemplo, la persona tiene una lesión, a pesar de que está con el tobillo mal, a pesar de que tenga una lesión en la muñeca o en el brazo, igual va a ir al gimnasio. Si, por ejemplo, vemos que tiene de repente un evento, va a salir a algún lugar o tiene alguna reunión, igual va a ir a hacer ejercicio. Si es que, por ejemplo, no sé, pues el clima amaneció mal, las personas de repente no quieren salir, él igual va a ver la manera. Para él no va a haber obstáculo para que vaya. Y esto tiene que ver mucho relacionado con cómo se ve físicamente o cómo se percibe él físicamente. Dentro de la adicción al ejercicio físico, encontramos dentro de la sintomatología que pues no se saltea en ningún entrenamiento, son muy religiosos y muy estructurados con sus horas de entrenamiento, no pueden tomarse tiempo libre, están constantemente preocupados por su peso y su rutina de ejercicio físico. Acá, como dije, pues el peso y la imagen física y la autoimagen tienen mucho que ver. Pierden una cantidad significativa de peso si es que para ellos lo consideran necesario, pueden perder esta cantidad significativa de peso en muy poco tiempo. No importa si es que eso demanda estar 5 o 6 horas en el gimnasio o si que de repente tienen que hacer cosas, de repente tienen que trabajar, tienen que estudiar, ven la manera aunque sea en la noche o en el momento en que el que puedan hacer para poder perder este peso que ellos consideran que no deberían tener, ya que tienen pues una imagen muy establecida de lo que quieren llegar. Comen mucho menos si no pueden hacer ejercicio físico. Si de repente la persona ese día no pudo ir al gimnasio, ese día come muchísimo menos, llegando incluso muchas veces hasta no comer. Deja de ver a sus amigos, a sus familiares y hacer otras actividades. Basa su autoestima en la cantidad de sesiones de ejercicio que él tiene o de repente, vamos a decir, los cambios que su cuerpo está experimentando. Si su cuerpo se ve mucho más marcado, si su cuerpo se ve mucho más fitness, como se dice,
En este caso su autoestima se incrementa. Si de repente por allí ve que otra persona tiene un cuerpo mucho más marcado, un cuerpo mucho más tonificado, o que tiene una, vamos a decir, esa parte que él quiere llegar o que ella quiere llegar, su autoestima pues decae porque no se sienten lo suficientemente buenos. Entonces comienzan a ejercitarse mucho más sin importarle que esto le cause lesiones corporales. Eh, Se saltean comidas, reducen de forma drástica las calorías, vomitan o usan píldoras para hacer dietas o también el uso de laxantes. Aquí hay que tener mucho cuidado porque también puede generar una comorbilidad, que quiere decir que puede generar otro tipo de trastorno en paralelo, más que todo con el uso pues de los laxantes y también de los diuréticos o también de los vómitos, porque podemos ver que de repente se puede generar un TCA también de, de comorbilidad, no como comorbilidad, perdón. Dentro de las complicaciones, pues acá vemos que pueden haber lesiones, incluidas las causadas por sobrecarga y las fracturas por estrés, periodos, en el caso de las mujeres, periodos menstruales irregulares o desaparición del periodo, lo que también se conoce como amenorrea, pérdida de mucha densidad ósea, osteoporosis, porque recordemos pues que no se están alimentando lo suficiente y están sobreexigiéndose físicamente, cargando más peso del que pueden llevar, ¿no? De acuerdo a su complexión. Aislamiento social, porque lo más importante es hacer ejercicio, ansiedad y depresión, y la presión por el rendimiento, la baja autoestima y la falta de otros intereses favorecen, pues en este caso, los problemas emocionales que puede presentar el paciente. Ahora, dentro de la parte del síndrome de abstinencia encontramos nuevamente la ansiedad o irritabilidad constante. La persona va a estar con cambios de humor muy, muy cambiantes. La fatiga y los dolores de cabeza, cefaleas en este caso, impulsos irresistibles por realizar ejercicio o algún tipo de actividad física. Entran en un cuadro de desesperación a tal grado que no les importa si es que no van al gimnasio con tal de que les dejen hacer algún tipo de actividad física, pero el tema es de que dentro de su mente ellos van a autoexigirse más de lo debido. Ahora, vamos con la adicción al celular, también conocida como nomofobia. El uso del celular se convierte pues en una adicción cuando pasa de ser una conducta repetitiva normal que utilizamos para comunicarnos, para interactuar, pues a una que nos produzca placer, ¿no? Y que encontramos como un medio de que nos produzca placer y que ya encontremos como algo recurrente. También conocido, como ya lo mencioné, como nomofobia, no es un término médico ni una psicopatología reconocida por la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo la nomofobia es un miedo irracional a perder u olvidarse, ¿no? Vamos a decir, este celular, ¿no? En algún lugar, el no tenerlo cerca. Es más bien una situación de estrés o de ansiedad debido a no poder tener disponible nuestro teléfono en la mano. ¿Cuáles son los síntomas? Estrés, irritabilidad, cansancio, alteraciones emocionales, el cambio de actitud, el no poder separarnos del teléfono. Tienen que tener el teléfono en la mano siempre o cerca de ellos. No pueden dejar de tener el teléfono. Ahí vemos a nuestro modelo, por ejemplo, que está con el teléfono en la mano. Ya, no la modificación de los hábitos del sueño. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo con el teléfono, con ellos que encuentran distracción, encuentran, vamos a decir, su medio para estar ahí divirtiéndose, que pueden estar horas y horas con el teléfono prendido. Vamos a decir ansiedad cuando el teléfono no está disponible, no lo tenemos cerca, problemas de autoestima, inseguridad, dificultad para las relaciones con las demás personas para poder interactuar, aislamiento de su entorno y finalmente pues lo que es la soledad, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían las consecuencias? El comportamiento alterado, los problemas de comunicación, los problemas con el lenguaje, el comportamiento adictivo hace ser pues muy sensible a los juicios o valoraciones de los demás y la creencia de los sentimientos pues de inseguridad, ¿no? De que la persona se siente muy insegura o se siente de repente todo el tiempo siendo flanco de algún tipo de, de que lo están juzgando. Licenciado, quedan menos de un minuto. Exacto. Sí, Siguiente enlace, por favor. Siguiente enlace. ok, Gracias, Noelia. perfecto.